Muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron hoy? Vamos a ver una super capacitación que se llama una demostración basada en preguntas. Entonces, bienvenidos todos y vamos adelante con nuestra capacitación. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué hacer preguntas? O sea, ¿cuál es la razón por la cual hacemos preguntas? Primero, las preguntas nos van a generar credibilidad. ¿Sí? Cuando yo genero una pregunta, esa pregunta me va a generar una credibilidad. Lo segundo es que creamos una conexión. ¿Cierto, chicos? Que cuando estamos en un lugar y queremos hablar con alguien, pues yo necesito como preguntarle algo, por lo menos que le pregunta a una persona con la que quiere crear una conexión, que está en un paradero de bus o en una terminal. ¿Qué le preguntaría a Carmen? ¿Qué ruta va a tomar? ¿Qué ruta va a tomar? ¿Tiene horas? Horas. Entonces, yo quería crear ¿qué? Una conexión. Entonces, ¿qué hago? Una pregunta. Y esa respuesta me crea una conexión, una interacción, vamos a tener una conversación. Entonces, qué importante las preguntas, ¿cierto? Las preguntas generan una conexión con las personas. La otra razón es que descubrimos las necesidades, valores y detectar las preocupaciones del cliente. Entonces, cuando nosotros hacemos esas preguntas, vamos a descubrir que el cliente tiene unas necesidades, también tiene unos valores y vamos a detectar unas preocupaciones respecto, pues en nuestro caso, a la salud. Si la persona tiene, por ejemplo, una situación de salud, lo vamos a encontrar a través de estas preguntas que nosotros estamos haciendo. Nosotros, a través de las preguntas, nos damos cuenta qué le gusta al cliente, qué rechaza, pero también cómo piensa. ¿Sí? Y las preguntas también me ayudan a incitar a tomar una decisión y crear un sentido de urgencia. ¿El momento de comprar es cuándo? ¿Para enero? ¿Para febrero? No, para ahora. Necesitamos crear un sentido de urgencia y que yo salga de la casa del cliente con una venta, no una casi venta, ni una no venta, sino que una venta para allá. Bueno, continuamos adelante. Tips cuando hacemos la demostración basada en preguntas. Entonces hay unos tips que vamos a ver el día de hoy que nos van a ayudar mucho a hacer nuestra demostración basada en preguntas. Entonces el primer tip que debemos tener en cuenta es respetar los momentos de silencio. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo hago una pregunta, hago un silencio y espero que el cliente me responda. Entonces, cuando yo hago eso, el cliente siempre me va a estar respondiendo. Si a la primera pregunta que yo hago, yo me impaciento y yo mismo respondo, el cliente no me va a responder más durante la demostración. Él va a esperar de que yo mismo me responda. Entonces, mucho ojo, la primera pregunta que yo hago me quedo mirando. ¿Sí? Señora Carmen, me quedo esperando. Entonces, respetamos ese momento de silencio, es muy importante, ¿sí? Que controlemos esa ansiedad y responder yo mismo a la pregunta. Otro tip es saber escuchar al cliente. Resulta que yo en mi repertorio tengo pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3 y si no sé escuchar al cliente, entonces el cliente me hace una pregunta y yo no tomo esa pregunta como un argumento o como algo importante para el cliente y irme por esa respuesta que él me dio. Y en mi mente estoy pensando que le hice la pregunta 1 y sigue la pregunta 2. Si yo manejo las preguntas de esa manera, voy a tener un error en la demostración. Entonces yo debo saber aprender a escuchar al cliente. Recuerden que tenemos una boca para hablar, pero ¿cuántas orejas tenemos para escuchar?
Entonces, ¿qué es más importante, hablar o escuchar? Escuchar. Escuchar, y lo que yo hable en mi demostración sea basado en eso que yo estoy escuchando. Saber en qué momento se lanzan las preguntas. Las preguntas tienen un momento para hacerlas y tienen el momento preciso. Pues yo debo saber en qué momento hago la pregunta. Dejar que sea el cliente quien responda, no responder por él, como hablábamos al principio, que tiene que ver mucho con respetar los momentos de silencio. La demostración no es un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Un monólogo es que yo hablo y hablo. Hoy estoy haciendo una demostración, estoy haciendo una capacitación, casi como un monólogo, porque yo estoy explicando algo. Pero en nuestra demostración no hacemos esto es un error. La demostración es como una consulta, donde yo me convierto como el médico que estoy haciendo un diagnóstico y le estoy preguntando al cliente y estoy basado en esas respuestas que él me dé. Yo tengo argumentos para ofrecer mi producto, para seguir adelante con la demostración, para saber dónde la voy a encaminar, por qué lado de la salud me voy a meter. Si yo tengo esas, he puesto mucha atención a esas preguntas que le he hecho al cliente. Bueno, entonces, nuestra demostración, ¿cuántos pasos tiene? 7. 7 pasos tiene la demostración, así como nuestro 4 en 14, 7 tiene 7 pasos, el día de la semana tiene 7 pasos. 7 días, 7 pasos, luego paso 1 lunes, paso 2 martes. Entonces así pasa con nuestra demostración, 7 pasos. Y cada paso tiene un objetivo específico. Entonces vamos a hablar de nuestro primer paso, que se llama el rompehielo. Y el rompehielo básicamente es generar un vínculo de confianza y una recolección de datos. Entonces, el objetivo del primer paso es un vínculo de confianza. Yo me conecto con el cliente. Yo les he compartido en otras capacitaciones que en el rompehielo yo entro a la casa. Quiere decir que es posible que esté dentro de la sala, pero que no haya entrado a la casa. ¿Sí? Que el cliente, por una actitud, porque llegué tarde, por mi manera de vestir, por alguna cosa, no me dejó entrar. Así yo esté en la sala del cliente, le está diciendo, ay, qué pereza, yo me tengo que ir. O sea, él no quiere tenerme en la casa. Entonces, lo que hacemos en el rompehielo es generar un vínculo, una conexión con el cliente, que yo de verdad sea bienvenido a esa casa, que esas puertas de la casa se abran y yo puedo estar en la casa. ¿Y cómo lo hago? Pues generando una empatía. Vamos a leer un término aquí de lo que es la empatía. La empatía es la capacidad que tiene una persona de percibir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basada en el reconocimiento de otro como similar. ¿Sí? Entonces vamos a empatizar con esa persona, independientemente de su profesión, miren, independientemente de su estatus social, porque llegamos a casas estrato 6, estrato 7, ¿sí? Pero cuando yo empatizo, sin necesidad de yo ser un estrato 6, sin necesidad de ser yo un profesional, yo empatizo con esa persona, ¿sí? Entonces eso es la empatía. Entonces hay unas recomendaciones en el paso 1 que las vamos a ver el día de hoy. Y la primera recomendación para generar esas conexiones es mi presentación personal, mi código de vestir. Tendrá que ver mucho en el paso 1 si yo llego con un excelente código de vestir a una casa. Por supuesto que sí. Agradecer de parte de la persona que lo refirió por el tiempo y el espacio recibido. ¿Sí? Muchas gracias por haberme recibido en su casa. Yo vengo de parte de su
hermana, la señora Fabiola, y le agradezco mucho que el día de hoy me permita hacer este mismo taller que recibió su hermana. Saludar con respeto, usando los títulos como señor, doctor, ingeniero, etc. Es muy importante aquí, ¿sí?, generar esa empatía, ese respeto. En la medida que va avanzando la demostración, vamos encontrando que el cliente me dando esa confianza, pero de entradita yo tengo que decirle, señora María, ¿sí?, señor Juan, darle ese lugar a la persona. Eso nos sobra. Como yo en el 4 en 14 yo ya me di cuenta si la persona era un ingeniero, si era un médico, entonces yo ya sé que es un doctor, pero ya lo voy a llamar por doctor, doctor Mauricio, ¿sí?, o la profesión que tenga, si da lugar. Hacemos una breve presentación personal, ¿sí? Entonces, recordemos que nuestro diálogo se enfoca en las cosas que encontremos en común. Yo no voy a hablar de mis hijos, de lo que yo hago una breve presentación personal, y si el cliente me pregunta algo de mí, pues yo le respondo, pero yo debo enfocar mi paso 1 en encontrar cosas de pronto afines en la casa, que yo llegué y vi una ficha ahí de los niños haciendo deporte, por ejemplo. Entonces, yo voy a hablar del deporte que está haciendo su niño, en ese caso, por ejemplo, fútbol, muy brevemente, ¿no? Entonces hablamos de ese tema, que van a crear una afinidad dentro de ese paso 1. Lo otro es solicitar que el cliente hable de su vida, a qué se dedica, a qué cosas le gusta, etc. Lo otro es que en este paso es muy importante la observación. Es nuestro mejor aliado en ese momento. ¿Qué vamos a observar en el paso 1? Pues mirar qué cosas hay en la sala, las cosas que decoran la sala, los muebles, el televisor, que le gusta comprar cosas buenas. Todas esas cosas las identificamos y las observamos en este paso 1, que se llama el rompehielo. El día de hoy vamos a ver un banco de preguntas. Recordemos lo que yo les dije al principio de la capacitación, que no es que yo tenga la pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, sino que yo manejo un banco de preguntas que podría utilizar si necesito alguna información en el paso 1. Entonces vamos a ver las preguntas que podemos usar en el rompehielo. Entonces, cuando yo le pregunto al cliente cómo le fue en el trabajo el día de hoy, vamos un segundito acá, a ver qué pasa allá. Entonces, esa pregunta es muy típica, ¿no? ¿Cómo le fue en el trabajo el día de hoy? Mire, yo si ya sé en qué trabaja, pues hay preguntas que yo podría obviar, porque yo quiero que mi demostración sea ágil, ir al grano, ¿sí? Ahorrar tiempo para yo hacer un buen 4 en 14. Entonces, cuando yo conozco una cantidad de información, pues yo la puedo obviar. Entonces, recordemos que manejamos un banco de preguntas. Otra pregunta que nosotros podríamos usar es manejar, por ejemplo, esta. Qué bonito el piso, señor Nelson. ¿Usted lo escogió o su esposa? Mi esposa. Ah, correcto. Entonces, yo ya me doy cuenta que la persona tiene su casa propia, si no lo sé. Si yo ya tengo esa información, recordemos, no hago ese tipo de preguntas. ¿Hace cuánto vive en el sector? ¿Para qué me sirve esta pregunta? Para mi 4 en 14, también para descubrir si la casa es propia, ¿sí? Son preguntas que yo las debo usar si las necesito. Señora María, ¿usted tiene familia cerca por este sector? Entonces es una pregunta muy buena, porque a la hora de nuestro 4 en 14 nos va a servir mucho. ¿Qué le contó la señora María sobre nuestra visita o sobre nuestra compañía? ¿De a qué veníamos? Entonces,
El cliente no, que algo muy bueno, muy chévere, que le cocinaron súper rico. Algunas personas no, me contó que ustedes venden esas ollas maravillosas que salen en Masterchef, pues ya yo voy a vender prácticamente. Sí, porque hizo lo que le recomendamos que no hiciera, pero con todo eso la persona me recibió, entonces yo tengo un punto a favor de él. Entonces es muy buena esta pregunta, ¿qué le contó su familiar? Recordemos que en nuestro 4 en 14 debemos buscar personas que sean muy cercanas. El éxito de entrar a las casas y que nos abran la puerta, hagamos un buen rompehielos que son personas muy cercanas. Entonces esta pregunta es infaltable, el agradecer por abrirnos las puertas y qué le contó la persona de mi visita. Entonces vamos a nuestro paso número 2. Este es un banquito de preguntas que tenemos allí, almacenadas en nuestro chip. ¿Cómo se llama nuestro paso número 2? Presentación de la compañía. Presentación de la compañía. ¿Sí? Entonces, yo en la presentación de la compañía digo, la misión de nuestra compañía es ayudar a que las personas tengan una vida muy saludable a través de la manera como se alimentan. ¿Qué opina usted de eso, señora Karen? Excelente. ¿Sí? Esa es nuestra misión. Y comienzo a hacer unas preguntas posibles que vamos a tener aquí en el banco de datos. Yo debo saber que nuestra compañía fue fundada ¿en qué año? 1959. 1959, pero ese 1959 quizás a mí me dice mucho porque yo lo he estado trabajando en las capacitaciones, lo repito, lo escribo, lo hice en capacitación de novatos, pero al cliente ese 1959 se le va a olvidar. Entonces nosotros hablamos más de 60 años. Y vamos a ver qué preguntas podemos manejar aquí en esta parte, en la presentación de la compañía. Entonces, ¿ha escuchado usted de Royal Prestige? ¿Sí? Es una pregunta que nosotros hacemos. Para medir el conocimiento, si un familiar, sí, claro, mi hermana tiene el set de Royal Prestige. Imagínense que yo las quiero también. O podemos encontrar una respuesta, no, la verdad, primera vez que escucho de esta marca. ¿Sí? Entonces, medimos el conocimiento con las preguntas que nosotros hacemos. Y yo le pregunto, ¿usted de pronto vio Masterchef? Ah, me encantaba Masterchef. ¿Y qué le gustaba de Masterchef? No, pues cómo cocinaban de rápido. ¿Y qué tal los utensilios en que cocinaban? Ay, me encantaban esos cuchillos. Yo, cuando los participantes dijeron, qué cuchillos tan hermosos. Pues le cuento que esos son nuestros cuchillos. Esos utensilios tan hermosos que están allí son nuestros utensilios. ¿Qué opina, señora María, de una compañía que lleve más de 60 años en el mercado? ¿Sí? Entonces, es diferente si yo le digo, ¿qué opina de una compañía que nació en 1959? Imagínate yo poner al cliente a hacer matemáticas y todo eso. Entonces, cuando yo le digo que lleva más de 60 años, suena más fácil, porque esos son 6 décadas, más de 6 décadas. ¿Qué opina, señora Vanessa, de una compañía que lleva más de 60 años en el mercado? No, pues tiene que ser muy buena. Tiene que ser muy buena. En el tiempo. Le genera confianza a una compañía con tantos Sí, años. claro. La pregunta yo la hago y dependiendo de la respuesta que el cliente me dé, yo continúo allí. Aquí hay una pregunta que la podemos usar, muy importante. Es importante para usted, para su familia, alimentarse de una manera saludable. ¿Sí? El 95-99% que van a responder. Sí. Obvio, por supuesto que es importante. ¿Verdad que la salud de la familia es lo primero? ¿Sí? Para que no nos salgan que no, que primero un celular que la salud de la familia. Porque un celular sí le da plata. Entonces, miren estas preguntas tan importantes aquí.
La presentación es muy importante cada momento que vamos manejando. Vamos con la otra pregunta que vamos a manejar. ¿Es cierto, señor Nelson, que la salud no tiene precio? No tiene precio. Para todo lo demás, Mastercard. Pero Mastercard no compra la salud. Pero para todo lo demás, Mastercard. Así yo les digo a los clientes sonriendo. No es una frase que hemos escuchado en publicidad, muy buena. Entonces, usamos esa frasecita así, eso le da emoción a nuestra demostración. Vamos con otra preguntita aquí en este paso 2. En el rango del 1 al 10, ¿dónde ubica la salud de su familia? Vamos a hacer un promedio porque a algunos les suben, a algunos le bajan. ¿Dónde ubicamos la salud de la familia? Entonces algunas personas responden, uy, no, con esta gordura, 6. Entonces yo ya estoy. O hay personas que dicen, no, la familia 9. O sea, estamos full, o algunas personas dicen 10, ¿cierto? Vamos a mirar otra preguntita aquí. Cuando las personas me preguntan o nos responden, no, 10, nosotros somos 10 en salud, entonces aquí le hacemos una pregunta muy importante cuando nos responden así, porque hay muchas familias que nos responden así. ¿Qué hacen para mantener esa buena salud? Entonces ellos nos van a decir qué hacen. Nos alimentamos de esta manera, de esta otra manera, vamos al gimnasio. O realmente descubrimos con esta otra pregunta que ese 10 era simplemente por quedar bien o por sacarme de taquito. Entonces es muy importante esta siguiente pregunta cuando hacemos esa pregunta del rango de la familia. Y si realmente nos respondes con sinceridad y la respuesta es 6, 7, pues yo no necesito hacer esta pregunta. ¿Cuántas veces cocinan al día? ¿Sí? En casa, porque hay personas que hacen solamente el desayuno, o hay personas que hacen desayuno, almuerzo y comida. Entonces cuando me dicen a mí que desayuno, almuerzo y comida, pues yo tengo un argumento porque ya sé que esta familia cocina todo el día, entonces van a necesitar nuestro sistema. ¿Qué tan valioso es para usted el tiempo? Yo puedo usar esta pregunta. ¿Podríamos colocarle un precio a una hora de tiempo? Y si la familia cocina, sabemos que nuestro sistema le va a permitir ahorrar muchísimo tiempo, y a la hora de hacer cuentas, yo le digo, usted dijo que una hora de su tiempo valía ¿cuánto? Importante, ¿cierto? Bueno, ya nos vamos para el paso 3. ¿Cuál es el paso 3? Los metales. Y en el paso 3 yo he considerado que está la clave de la venta. El paso 1, el paso 2 es como la exploración, el descubrir, pero aquí ya entro yo en acción, ¿sí? Porque voy a hablar ¿qué? De los metales. Entonces, el objetivo es generar conciencia frente a los efectos que podrían producir los materiales utilizados en la fabricación de los utensilios, con el sabor y el valor nutricional para la familia. Entonces, este paso es muy importante. Aquí hablamos de conceptos importantes como la corrosión, como la porosidad. Eso de la porosidad, siempre yo en mis demostraciones, cuando han salido conmigo, yo hago así: la porosidad de los metales, ¿sí? Para que el cliente lo entienda. Yo le digo, señora María, vamos a hablar de un ejemplo de algo que sucede en casa, y es que en la olla que usted hace el arroz, ¿diría una agüita para hacer un té? La respuesta normalmente es no, por supuesto. ¿Por qué razón? No, porque eso queda grasoso. Entonces allí explico la porosidad de los metales. ¿Qué es la porosidad de los metales? Yo le digo, vea, los metales cuando se someten a alta temperatura van a hacer esto.
los poros se van a abrir, los metales convencionales. Entonces, si yo estoy haciendo arroz, estoy haciendo un caldito de pescado, entonces entran acá residuos de arroz, de aceite, luego cuando se regresa a un estado normal de temperatura, se cierra, lavamos el utensilio muy bien, y cuando venimos a hervir el agüita, ahí lo que sucede es que se abre otra vez el poro y me libera sustancias de la comida anterior más sustancias tóxicas del utensilio. Entonces hay una contaminación al alimento que yo voy a preparar de nuevo o la agüita que estoy hirviendo. Esa es la razón de la porosidad. Entonces es muy importante aquí tocar el tema de la porosidad. Voy a manejar unas recomendaciones muy importantes a la hora de hablar de metales. Es no criticar, ¿sí? Felicitar a los clientes por lo que tienen, si realmente tiene cosas buenas, ¿sí? Si tiene productos de buena calidad, yo debo felicitarlos. Llevar un utensilio de demostración excelente, limpio, impecable, o sea, como si fuéramos a hacer una cirugía, como un espejo. Yo les recomiendo, vean, no le puede poner ni siquiera la huella a nuestro utensilio. Cuando lo manipulamos para guardarlo, inclusive lo cogemos de las asas, del pomo, porque ya mi huella va a quitar esa excelencia, esa limpieza del utensilio. Solicitamos vasos transparentes, preferiblemente cuando ya estamos haciendo, al final sirviendo el bicarbonato. Solicitarle al cliente el bicarbonato. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos con el bicarbonato de la casa, ellos van a quedar más convencidos porque fue su bicarbonato. Pero nunca debemos olvidar nuestro bicarbonato porque todos los clientes no tienen bicarbonato. Y en caso que el cliente no tenga bicarbonato, pues yo saco mi bicarbonato. Pero siempre tratemos de usar el bicarbonato que tiene el cliente y es por esa razón. En la medida de lo posible, invita a los clientes a que ellos viertan el agua, que preparen el bicarbonato si tenemos ese tiempo. A veces estamos de mucha prisa, pero entonces nosotros mismos lo hacemos rapidito. Aprovecha el tiempo del hervor para mostrar videos si no tengo argumentos. En mi caso yo no muestro videos porque en ese tiempo pues estoy hablando. Y la otra recomendación es cortar los vegetales y tener todo listico para agregar al utensilio. Aquí otra recomendación es no hablar de marcas, si no hablemos de marcas, sino simplemente el cliente saca sus propias conclusiones. Hablamos de materiales, pero no hablemos de marcas ni de empresas, ¿sí? Los utensilios que usted compra en almacenes de cadena, en los supermercados, pero nunca mencionemos marcas. Ese no es nuestro objetivo. Vamos a tener unas preguntas aquí que vamos a manejar en el paso 3 de los metales. ¿Qué tipo de utensilios utiliza para cocinar? Yo le pregunto, bueno, señora María, ¿cuáles son las ollas que usted más utiliza aquí para cocinar? A las que más le da candela, antes de cualquier cosa. Entonces ya me dice, que la olla a presión, permítame, ¿sí? ¿Y en qué hace las frituras? Aquí en esta de teflón. Entonces yo cojo los utensilios y los tengo a mano. Entonces una de las cosas que debemos hacer es tener los utensilios antes de empezar a hablar de metales. Yo ya con los utensilios en la mano. Entonces, ¿cuáles son las ollas que más utilizamos aquí en la casa para cocinar? ¿Qué ha escuchado de cocinar en este tipo de metales? La respuesta por lo general, ¿cuál es? No, que no he escuchado. Algunos dicen que no, Algunos dicen que nada, pero muchos dicen que suelta. que suelta algo y que eso es malo. Sí, esa es la respuesta que encontramos siempre. Entonces cuando nos responden así, usted dice, bueno, ¿y qué suelta? Y ellos le van a decir, yo no sé, pero eso suelta algo. A mí me han dicho, yo he visto, yo he Eso escuchado es malo. que mi mamá me dijo que eso era malo, y de verdad que sí, porque Pepito Pérez y tal me contaron. Entonces mire que la gente tiene
Mucha gente tiene conciencia de que está utilizando unos utensilios que a la hora de cocinar sus alimentos por ese desprendimiento se van a convertir en tóxicos. ¿Sí? ¿Ha escuchado algo sobre el efecto que tienen los materiales con que están fabricados las ollas tradicionales? El efecto en la salud. Entonces, tiene mucho que ver con la pregunta anterior. Yo podría usar una o podría usar la otra. ¿Saben las consecuencias para la salud al cocinar con estos metales? ¿Puedo usar una o puedo usar otra? Son muy parecidas. Vamos con otras que tenemos acá. Cuando ya tenemos la prueba de bicarbonato, mire que estas son preguntas que hacemos en el paso 3, pero no quiere decir que yo tenga que hacer las preguntas allí. Esta pregunta generalmente la hacemos al final, cuando ya estamos usando el las bajo la manga en la demostración, que el cliente no ha comprado, que por este argumento, y nos vamos para la cocina a probar el bicarbonato, y ya lo tenemos servido, y le podemos preguntar con el vasito aquí, o los 3 vasos, si tuviera que darle de beber a su familia uno de estos 3 vasos con agua, ¿cuál le daría? Y el cliente que va a responder si tiene un vaso totalmente transparente, ese, obviamente. Eso me desencadena a otras preguntas. ¿Y por qué no le daría a beber de este vaso? Porque tiene contaminantes. ¿Y a usted le gustaría, conociendo este taller el día de hoy, seguir contaminando la salud de la familia, teniendo una alternativa el día de hoy? Vamos con la otra pregunta. ¿Cree usted que estos sabores podrían cambiar el sabor y la calidad de sus alimentos? Como ya se ha probado el bicarbonato, pues esto podría cambiar el sabor natural de los alimentos. Claro que sí. ¿Qué piensa hacer al respecto? ¿Qué piensa hacer al respecto, señora Carmen, el día de hoy? Cambiar. El cambio es la opción. ¿Será una buena inversión tener utensilios que le ayuden a prevenir este tipo de problemas? ¿Sí será una buena inversión? Buena pregunta, ¿cierto? Y aquí yo hago una pregunta que es como una pregunta puente al siguiente paso. Bueno, como ya hemos descubierto un problema que hay en la cocina, ¿ha escuchado de algún material que a la hora de cocinar no tenga desprendimiento de metales ni contaminantes en la cocina? ¿Qué nos responden los clientes? Pues que el vidrio, que las ollas de barro, que el acero inoxidable. Y aquí es donde yo me voy a la presentación del producto, que es el paso 4. ¿Y qué le dice a usted cuando le digo a 0 grado quirúrgico? ¿O qué se le viene a la mente cuando le menciona la palabra quirúrgico? Y empezamos a hablar de nuestro producto, que es el paso 4. Presentación del producto. ¿Cuál es el objetivo? Establecer las diferencias de nuestro producto y sus beneficios. Nosotros, cuando hacemos la demostración, recordemos que esta es una demostración basada en preguntas o preguntas que usamos en la demostración, no estamos haciendo la demostración. Tenemos que siempre hablar de beneficios. La característica es lo que puede ver el cliente. El beneficio es el valor que se produce según la necesidad individual, y ese beneficio cerrarlo hacerlo que se convierta en una pregunta de cierre. Bueno, vamos a usar unas preguntitas aquí en este paso 4, o unas preguntas muy importantes que no debe faltar, la que estábamos hablando. ¿En qué piensa cuando hablo de a 0 grado quirúrgico? ¿Qué se le viene a su mente esa palabra? A 0 grado quirúrgico.
Otra pregunta. ¿Sabe usted cuánto puede valer un kit de instrumentación quirúrgica? Sí, lo que hablábamos esta semana con don Nelson, que nos instruía sobre ese tema. ¿O cuánto puede costar una tijera para cortar el cordón umbilical de un bebé? Porque aquí empezamos a darle valor a nuestro producto con estos precios de estos instrumentación quirúrgica. ¿Cree usted que un médico compra instrumentación cada vez que realiza una cirugía? Lo único que compran son las hojitas para el bisturí, pero de resto el mango, las tijeras, toda esta instrumentación quirúrgica la compra, por eso se compra de buena calidad, de buena marca, porque la compran una vez y la van a usar el resto de su vida en el hospital y no van a necesitar estar cambiando. ¿Le gustaría tener en su cocina un producto con 50 años de garantía? Eso es toda una vida para usted y sus generaciones. ¿Le gustaría, señora Carmen? Claro que sí, cierto. Seguimos con otras preguntas aquí sobre el producto. ¿Qué prefiere usted? ¿Comprar costoso una vez o comprar barato muchísimas veces? Buena esa pregunta, ¿cierto? ¿Valdrá la pena tener utensilios que le ahorren tiempo, dinero y además contribuye a que su familia disfrute de una excelente salud? ¿Valdrá la pena? Permítame su cédula. El acero quirúrgico brinda muchos beneficios en hospitales, clínicas. ¿Qué opina tener este metal en su cocina? ¿Sí? Y nos vamos al paso 5, que es el cocinar. ¿Cuál es el objetivo? Pues demostrar lo que yo he hablado. Aquí recordemos que el paso 1 era generar esa conexión. El paso 2, esa confianza de que el cliente sepa de qué compañías que yo vengo. El paso 3, crear conciencia. Y el paso 4, demostrar a los clientes que es posible preparar alimentos libres de todos los efectos de los materiales convencionales y sin necesidad de usar aceites, grandes cantidades de agua o sin agua literalmente, y con la mitad de la energía o gas y en minutos. ¿Sí? Recomendaciones para el cocinado: lavarse frecuentemente las manos. ¿Sí? Hace algún tiempito, un añito, llevábamos a la demostración con el alcohol y eso es como que se me va olvidando, ¿no? Pero es bueno, alcoholcito para que el cliente vea que nosotros somos muy cuidadosos con la salud, porque eso era obligación, hasta en los zapatos nos echaban alcohol y ya hemos ido perdiendo eso, pero qué bueno. Tener los vegetales fresquitos, pruébelos antes de salir. Si el vegetal le falta algo, échelo al sancocho y acá le damos nuevos vegetales, pero todo súper fresco al día, porque así como yo echo el vegetal fresco a mi demostración, pues así va a ser a la hora que el cliente lo pruebe. Mantener la proteína sellada y congelada. ¿Sí? Siempre manejar la lonchera con su pila congelada. Si vamos a 2 citas, le pedimos al favor al cliente que nos tenga el pollo congelado en su congelador mientras estamos en esa demostración y nos vamos para otra. Entonces, conservar la cadena de frío, y a mí me encanta mostrarle al cliente el pollo congelado. Nuestro pollo está conservando la cadena de frío, está congeladito. Entonces, siempre tener eso. Tener mi cuchillo con buen filo, tenerlo bien bonito, bien lavado, cortar un delantal limpio, planchadito, y llevar toalla para secar las manos o papel de cocina, siempre recomendación, porque a veces nos encontramos en cocinas que nos pasan el trapo para secarnos y no podemos trabajar libremente. Entonces,
Siempre esto no debe faltar a la hora de cocinar, es muy importante. Bueno, entonces vamos a usar unas preguntitas aquí en el cocinado. ¿Cuánto tiempo demora en hacer un almuerzo, señora María? Entonces, ¿cuánto nos dicen? No, que hora y media, que una hora. No, yo soy rápido, eso en una hora ya está todo hecho. Ok. Pues vamos a cocinar ¿en qué? En minutos. En minutos. ¿Qué le parece si hoy cocinamos en minutos? ¿Cuál es su comida favorita? Esa es muy buena. ¿Cuál es su comida favorita? Bueno, el día que le lleguen esos utensilios, ¿qué tal si preparamos esos mariscos que a usted tanto le encantan y lo vamos a hacer solo en minutos? Aquí hay una pregunta, siempre pedimos el aceite con que cocinan. Nos sacan el frascado, el frasco pequeño, o a veces hay poquitas familias no cocinan con aceite, entonces le preguntamos por qué no cocinan con aceite. Pero si no tienen nuestro sistema van a tener mucha dificultad para cocinar sin aceite. Entonces yo debo preguntar qué aceite utilizan y para cuántos días le alcanza este frasco de aceite. De 3000. Uy, no, eso no rinde, eso no alcanza para un mes más. Nos dura todo el mes. Entonces sacamos y hacemos cuenticas. Siempre una recomendación es tener la calculadora pequeña. Algo que yo hago, a veces le digo al cliente, ¿usted le daría de beber este vaso de aceite a su hijo? ¿Cuál es la respuesta? Obvia. No. No, ¿y por qué, señora Vanessa? No, porque pues no le caería mal. Le caería mal, muy bien. ¿Cuál es la diferencia al dárselo en el arroz, en las tajadas, en el quiz? ¿Cuál es la diferencia? El sabor. Y la gente se ríe, pero el efecto, el mismo. Inclusive crudito es más saludable. ¿Qué consecuencias para nuestra salud tiene cocinar con esta cantidad de aceite tan grande? Entonces el cliente que nos va a decir, uy no, eso tapa las arterias, esos colesterol, la presión, el corazón. Bueno, aquí seguimos con más preguntas en el cocinado. Esta base de preguntas está muy buena. ¿Se ha quemado con aceite haciendo frituras? ¿O ha escuchado de familiares que se les cayó la paila, que el niño tiene? Eso es así. O también usted puede hacer, ¿ha escuchado familias que se le ha explotado la olla a presión en la cocina? ¡Ay, a mí! Eso es un peligro. Yo cuando esa cosa comienza a sonar, usted está tranquilo con su olla a presión ahí en la cocina, usted cocinando, y no, yo trato de no estar en la cocina. ¿Cómo permanece la cocina por cocinar con aceite? Grasosa. Con ese graserío, ¿cierto? Limpiar esa cocina pegajosa es fácil y sencillo, señora María. Hágale la casa. ¿Y a quién le toca limpiar la cocina aquí? Si esto pasa en su casa, ¿qué pasará en la calle? Porque la gente no, yo almuerzo en la calle porque más barato, porque me sale más barato. Imagínense si eso pasa aquí en su casa. ¿Qué pasará en la calle? ¿Cree usted que alimentarse de esta manera podría ayudarle a mejorar su salud cuando ya estamos sirviendo? ¿Sí? ¿Podría esta manera de cocinar ayudarle a su peso ideal? Como yo hice en las preguntas exploratorias, que la persona me dice, no, es que cuando le hablé de salud, aquí estamos tratando de mejorar el peso y todo eso. Entonces, yo tengo que usar una pregunta como esta. ¿Podría esta manera de cocinar ayudarle a su peso ideal? Cuando estamos ya hemos servido, hay una pregunta que es muy buena. ¿Qué pasará en su organismo alimentándose así durante 60 días? Sí, de esta manera, no en un plato, pero así de esta manera, sin aceite, sin usar tanta sal. ¿Qué
¿qué va a pasar en su camino? Uy, no, pues ¿y qué pasa si? Y el resto de su vida usted se va a alimentar de esta manera. ¿Habrá un cambio radical en su vida, en la salud de su familia? Por supuesto que claro que sí es cierto. Cuando estamos cocinando, yo le pregunto al cliente, mire, dígame usted que estamos ahorrando ahí mientras estamos cocinando. Y le hago así, tiempo, ¿qué más? Gabas, correcto. Aceite, muy bien. Agua, pues, sal. ¿Sí? ¿Podría usted ahorrar tiempo y dinero? Muchísimo, ¿cierto? Y el tiempo es oro. Muy bien. Si yo he hecho unas preguntas, he manejado los tiempos para que el cliente responda, el cliente está preparado ¿para qué? Para comprar, para un cierre. Entonces se me va a facilitar cerrar, o sea, el cliente me quiere comprar el producto. Cuando yo no he hecho este proceso bien hecho, el paso a paso, la exploración, las preguntas, entonces va a tener mucha dificultad a la hora del cierre. Pero si todo esto es muy coherente, facilito, voy a llegar al paso 6 y voy a encontrar sí, lo quiero, lo necesito. O sea, mi mente, mi cerebro me dice sí, lo quiero, lo necesito. El paso 6, ¿cuál es? El cierre es el momento después del cocinar. Cuando el cliente está comiendo, ¿sí? Está terminando de comer, es un momento muy emotivo. ¿Sí? Yo hablo en la demostración de 3 momentos emotivos. El primer momento emotivo es cuando yo presento el producto. El segundo momento es cuando echo la gotica de agua. Y el tercero es cuando él está comiendo los alimentos y en ese momento su cerebro libera una sustancia que se llama dopamina. Sí, es el momento culmen de la demostración, el momento máximo, es el momento del cierre. Por eso yo no puedo esperar el cierre para febrero, ¿sí? Para el otro año, sino que el día del cierre es hoy y voy a tener ese sí. ¿Qué es el cierre? El objetivo es ayudar profesionalmente al prospecto para que compre por medio de técnicas de venta y asesorarlo de una manera correcta. ¿Sí? Durante el proceso de exploración, de conocer sus utensilios, yo me di cuenta que usaba mucho la olla a presión. Es un pecado irme de una casa sin venderle una olla a presión a un cliente que usa 2 o 3 veces a la semana la olla a presión, porque le va a hacer falta, porque en la olla a presión va a poder hacer muchísimas cosas. Entonces yo debo asesorarlo en los tamaños, ¿sí? Debo conocer muy bien los tamaños para asesorarlo. Hay clientes que tienen muy buena capacidad de pago y podrían comprarme muchas cosas que realmente no van a ser tan funcionales. Entonces tener ese conocimiento profesional de que un cliente me compre y quede 100% satisfecho, ¿qué va a pasar? Pues me va a querer comprar más. Y tenemos para venderle más, siempre tenemos para venderle más. Cuando asesoramos bien a un cliente, mire, él nos va a recomendar, sus hijos van a crecer, se van a casar, está contento con nuestros utensilios y sus hijos ¿qué van a comprar? Royal Prestige. O sea, en una familia donde se utiliza Royal Prestige y sus hijos se casan, se van, ¿qué quieren? Van a querer Royal, van a querer lo mejor porque ya se acostumbraron. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra capacitación del día de hoy. Vamos a cortar ahí y vamos a unas preguntas prácticas. Bueno, llegamos aquí al paso 6 y ya el paso 7 es el 4 en 14, que ese lo manejamos ya en una capacitación para el 4 en 14. Muchas gracias.